que nos cuente cuál es la situación de esta ley. Padre, buenos días, qué gusto hablar con usted. Muy buenos días, estimado Fernando, muy buenos días, querida audiencia. Bueno, padre, quisiéramos saber, esta ley se ha presentado hace algún tiempo ya y que es del 10% para la salud. ¿En qué estado se encuentra? Se presentó este proyecto en la Cámara de los Diputados por primera vez en el año 2015 ya. Después, por segunda vez en el 2017 y por tercera vez el 27 de noviembre del año pasado. Es decir, hoy hacen exactamente 274 días. ¿Y en qué estado se encuentra? Bueno, el proyecto de ley pasó de la Cámara de los Diputados al Ejecutivo, donde recibió los informes legales técnicos favorables del Ministerio de Economía y Salud, volvió a la Cámara de los Diputados, lo recibió el Comité de Salud y lo avaló favorablemente por unanimidad. Este dato es importante, ¿no? El Comité de Salud de la Cámara de los Diputados lo aprobó por unanimidad. De ahí, como manda el reglamento, tenía que haber pasó a la Comisión de Educación y Salud que preside el diputado del MAS, Franklin Flores. Pero este diputado, presidente, jamás reunió a la comisión, a todos sus miembros, y llevamos 7 meses esperando a que sea tratado en esta Comisión de Educación y Salud para que pueda pasar al plenario de la Cámara de Diputados y ser aprobada. Por tanto, quiere decir que el proyecto de ley está congelado en esta Comisión de Educación y Salud de la Cámara de los Diputados. Padre, para que podamos poner en contexto a la ciudadanía, al televidente que ahora nos está viendo, ¿por qué es tan importante este 10% de salud? Digo, ¿cuál es su alcance? ¿Cuál será su alcance una vez aprobado este proyecto de ley? Sí, como dato importante decir que este proyecto no lo hemos presentado precisamente en medio de una pandemia, no, sino ya hace 5 años, lo cual indica que ya en ese momento el movimiento 10%, un movimiento popular, y de paso aprovecho para decir que este proyecto de ley no es político, no ha sido presentado por ningún partido político, ni por ninguna ideología, es un proyecto de necesidad. Por tanto, tampoco lo ha presentado el gobierno, es el movimiento 10%. ¿Y cuál es su importancia? Primero, saber que durante décadas el sistema de salud no tuvo prioridad. El sistema de salud de Bolivia es muy frágil. Estamos, si nos fijamos en todos los porcentajes y niveles de salud, en la cola de los países latinoamericanos. Además, nos ha llegado esta pandemia que nos ha pillado desprovistos. Y esto es importante decirlo. Mucha gente ha muerto en Bolivia en esta pandemia, no solo por el coronavirus, sino porque no tenía el sistema de salud las condiciones para atender a los pacientes. ¿Y por qué es importante esta ley, esta normativa que sea aprobada en la Cámara de Diputados y Senadores? Porque en los presupuestos del Estado de los próximos años queremos que ya esté la partida de no menos de un 10%. Por supuesto que la partida ya del 2021, los presupuestos del 2021, pero en todos los demás gobiernos venideros, sea del color político que fuera. Teniendo una ley, tenemos esa garantía. Pero ¿por qué necesitamos ya aprobar la ley en la Cámara de los Diputados? Porque tenemos un decreto supremo emanado por el gobierno, decreto 4272 del 23 de junio, que dice que se destinará una partida de no menos del 10% para la salud y que entrará en vigor desde el momento en que sea aprobada en la Cámara de los Diputados. Necesitamos esta ley del 10% porque necesitamos los recursos para seguir luchando con la pandemia, porque todavía nos quedan los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre que van a ser durísimos. Y finalmente, ¿por qué necesitamos esta ley del 10%? Que por tanto va a ser una inyección financiera para todo el sistema de salud boliviano, porque además de ser quebradizo, va a quedar todavía más debilitado por la pandemia. Pensemos solo que a nivel de recursos humanos han muerto en esta pandemia más de 400 médicos, sin contar el resto de los profesionales. Por eso es que no hacemos una protesta, no. Hoy en todos los centros de salud a las 10 no es una protesta, es una solicitud de lo que pide y dice, afirma la Constitución, que la salud es un bien supremo y es función primera financiera indeclinable.
Ahora, padre, usted bien decía, es una solicitud. Usted ha enviado cartas, se ha puesto en contacto, han hecho diferentes campañas, han hecho solicitudes o protestas pacíficas, como se lo quiera llamar. ¿Ha habido alguna respuesta reciente por parte de alguna autoridad? Sí, nosotros estamos en contacto directo todos los días, ya desde el 27 de noviembre, con quienes son los actores de este proyecto que le corresponde al Ejecutivo y a las cámaras legislativas. El Ejecutivo ya hizo su parte, ya elaboró los informes técnicos legales, Ministerio de Economía y de Salud, la Presidenta lo anunció en Tarija, también la Presidenta emanó un decreto supremo, como hemos dicho. Además, el día patrio, 6 de agosto, anunció que va a estar esta partida en los presupuestos del 2021 que se están elaborando. Ahora todo depende de las cámaras legislativas. Nosotros estamos en contacto, sí, permanentemente con el presidente de la Cámara de Diputados, de senadores, también con el diputado Franqui, presidente de la comisión, y se lo estamos diciendo todos los días, que esto no se puede ver como un tema político, electoralista. Esto no es una pugna entre oposición y gobierno, esto es una ley de todos y para todos. Y tenemos todas las bases legales, tenemos la necesidad. Por tanto, no hay ningún impedimento para que se apruebe esta ley. Por tanto, se debe reunir la Comisión de Salud de la Cámara de los Diputados para que el proyecto pueda pasar a la plenaria. Padre, ¿qué acciones se piensan tomar si es que este proyecto de ley del 10% para la salud no es aprobado todavía? Bueno, tenemos que seguir insistiendo, porque Bolivia lo necesita, porque Bolivia se lo merece. Es más, si no tenemos la ley 10% para la salud, vamos a tener un sistema de salud peor, mucho más deficitario. Y lo digo claramente, si no tenemos esta ley de 10% que va a fortalecer la salud social comunitaria, pensemos que tenemos más de un 60% de población de adultos que no tienen ningún tipo de seguro. Sin la ley del 10% para la salud, Bolivia va a ser más pobre, porque sin salud no hay vida, no hay progreso, no hay desarrollo familiar, regional, departamental, nacional. Por eso nosotros vamos a seguir insistiendo, por eso también invitamos a toda la población a que considere como propio este proyecto, que se empodere de este proyecto, y hoy, como ya hemos anunciado, en cada centro de salud vamos a seguir haciendo esta solicitud a las 10 horas en todos los departamentos y seguiremos hasta que se apruebe esta ley. Bien, padre Mateo Baptista, le agradezco por estos minutos y estaremos atentos a esta solicitud hasta que haya una respuesta más certera por parte de las autoridades. Que tengan muy buenos días, gracias.